Síganme en mis redes, pion pion. Pero bueno, gentecita sabrosa, estamos aquí para ver un video de leyendas y videojuegos. Porque ya saben, ya hicimos el video de Subnautica, donde mucha gente probablemente me puteó por ser tan pesada y mafufar tanto. Pero es que yo estoy muy hypeada por el Subnautica 2. Y cuando me enteré lo que pasó... ¡Uf! ¡Uy! Afírmense, así que ya se acabó la hora de los videojuegos. Es hora de las leyendas. ¿Y si os digo que el CEO de una empresa valorada en 2.000 millones de dólares ha preferido hacer caso a ChatGPT antes que a sus propios abogados? O peor, que esa empresa urdió un plan malvado que buscaba ahorrarse 250 millones de dólares que prometió, quedar como los héroes salvadores y al mismo tiempo llevarse después todos los beneficios? ¡Hijos de puta! Lo que os traigo esta semana es un absoluto festival. Una historia de robos de datos, espionaje corporativo, compras de cientos de millones, despidos, reinstauraciones. Y como os he dicho antes, la parte más bonita, el CEO de una empresa multimillonaria haciendo más caso a ChatGPT que a sus propios abogados. La historia de Subnautica 2 es de los descarrilamientos más vistosos de los últimos años. Y aunque puede que acabe todo bien para el juego al final, lo que ha ocurrido... Perdón. A ver. Bro, imagínate esa cosa, weón. Imagínate ver un multimillonario haciéndole caso a ChatGPT. Legítimamente la IA fue un error, weón. O por lo menos la accesibilidad de la IA a tanto imbécil. Hoy vi un tweet que no pude creer que era real hasta que lo leí. Me cagué de la risa, weón. Un güey, ¿no? Que era full IA, ¿no? Poniendo cosas, a veces cuando estoy planeando y trabajando arduamente en los prompts para mi siguiente creación, termino pensando en una idea y la idea es tan buena que termino creándola por sí mismo y toda la gente publicando como: gente, en lugar de pedirle weas a ChatGPT, aprende a pensar. Bro, o sea, no podéis ser tan imbécil, bro. No se puede ser tan imbécil. Y de paso, efectivamente, gracias Malandra por las 10 subs, compadre. ¡A hueso! ¡A huesito! Muchas gracias, compadre. Lamento no debo decirlo cuando apareció en pantalla, pero quería terminar el chiste. Qué god. Ay, ¿cómo quito esto de la pantalla? Eso, gracias, wey. Muchas gracias, compadre. Con esto puedo pagar el gas. Pensaba que lo había puesto en silencio. Diga. Eric, llevo 12 años hablando de hacer videojuegos y ahora tú haces uno. ¿Pediste permiso? Primero, buenos días. Se saludan las personas. Y segundo, ¿qué problema tienes? ¿Es que eres el dueño de los videojuegos ahora o cómo va eso? Calla, además usas cocinas para explicar qué es un motor de videojuegos, cuando todo el mundo sabe que las cocinas se utilizan para explicar qué es la RAM. No tienes ni idea de lo que hablas. Porque siento que esto es un anuncio, weón. Esto es un anuncio, ¿verdad? Y además, ¿qué problema habría? Pues que yo también usé la metáfora de la cocina. ¿A qué estás jugando? ¿Te estás copiando? Uy, no me gusta nada ese tonito y solo se me ocurre una forma de resolverlo. Echemos Echando un combate en Olympus Rangers, el patrocinador de este vídeo. Olympus Rangers es un Ya, ahí está. Ya, ahí está. simulador de batallas al más puro estilo Pokémon. Rencores, ¿eh? Esto no quedará así. El año es 2001. Y el protagonista que arranca toda esta historia es este señor, Charlie Cleveland. Bro, a la distancia no le veía el tono blanco y pensé que su pelo era su piel, bro. Bro. Cleveland, junto a unos amigos, desarrollaría Natural Selection, un mod multijugador de Half-Life que es recordado por muchos jugadores como el mejor mod de Half-Life. Este mod incorporaba elementos estratégicos a las mecánicas de shooter en primera persona. Los jugadores podían ser marines, un equipo donde un jugador tomaba el rol del comandante y los demás recibían indicaciones, mejoras y demás, o aliens, que no tenían esta figura pero también debían cooperar en duelos por equipos. El éxito de ese mod llevaría a Charlie a fundar un pequeño estudio al que llamaría Unknown Worlds Entertainment. Y para que dejase de ser eso una comuna hippie donde hacer mods con los amigos, recibiría ayuda de Max Maguire,
junto con quien cofundaría el estudio y quien aportaría infraestructura y profesionalización. Bajo esta marca lanzarían un juego súper casual de sudokus pensado para pagar las facturas, el Zen of Sudoku, que no les apasionaba, pero era una forma de mantener las luces encendidas y ponerse con el proyecto que sí querían hacer, la secuela del Natural Selection. Tras unos años con esta dinámica de hacer un par de mods y un jueguito para pagar las facturas, Cleveland y Maguire abordarían su primer juego propio e independiente, el juego que nos interesa a nosotros en esta historia, Subnautica. Inspirado por juegos como Minecraft, que desafían las estructuras de progresión habituales y ofrecen mundos abiertos y muy pocas guías a los jugadores, la idea original de Subnautica era lanzar un juego de exploración, sin más, basado en el submarinismo y pensando en el sentimiento de explorar las oscuras profundidades del océano, que pueden ser preciosas y terribles a partes iguales. Originalmente Subnautica no estaba pensado como un juego de supervivencia, aunque durante el Early Access y por el feedback de los usuarios es el camino que acabó tomando, convirtiéndose en el fenómeno de masas que acabó siendo. Creo que una cosa que me gusta tanto de el Subnautica, si lo pienso bien, es que es un juego de terror sin ser un juego de terror, ¿sabes? Que no lo intenta, o bueno, lo hace, porque claramente que el grito del Reaper se escuche desde tan lejos te hiela la sangre la primera vez que lo escuchas, ¿no? Pero no trata de ser un juego de terror. Tiene elementos de terror, claro, pero lo logra balancear tan bien, bro, que entre más vas domando las olas, weón, se siente tan... bonito, satisfactorio. Tú elígelo por los donde quieras, a mí me encanta. Early Access arrancó en 2014 y permanecería en ese estado durante 4 años, hasta su lanzamiento completo en 2018. Y su éxito fue increíble. Se estima que hasta la fecha Subnautica habrá vendido entre 15 y 20 millones de copias, lo que igual es normal para una empresa como Nintendo o Sony, pero para un grupo de colegas venidos a más que comenzaron haciendo mods de Half-Life, es una absoluta locura que cambiaría sus vidas. Subnautica pasaría a ser uno de esos juegos que redefine un género entero. ¡Sí! Uno de los símbolos de los juegos independientes y reconocido por millones de jugadores en todo el mundo. En su día fue nominado a 9 premios y ganó 2 Golden Joysticks y un Gamer's Choice Award. Lo de Subnautica era un exitazo en toda regla y catapultaría al estudio Unknown Si Worlds. fuera una chica me casaría con ella. Tras Subnautica, Cleveland y Maguire comenzarían a trabajar en un DLC, aunque el scope del proyecto crecería tanto que lo acabarían anunciando como un juego entero independiente que llegaría unos años más tarde, el Subnautica Below Zero. Como Unknown Worlds seguía siendo un estudio pequeño y con una filosofía todavía muy indie, entraría como CEO Ted Hill. De esa manera, Cleveland, que lo que quería era desarrollar jueguitos, podría centrarse en ello. Ven, banda, por eso no tienen que confiar en un heal. Siempre quien la caga en cualquier situación es porque metiste un heal a donde no tenía que haber un heal, weón. Esa es una de las cosas que más me enseñó el internet. Dios mío, mis chistes son tan graciosos, bro, que a veces ni me los creo, weón. Tal vez todo tiene que ver con la historia de cuando me caí de cabeza cuando era bebé, weón. Al mismo tiempo, dado el crecimiento de la empresa, tanto Cleveland como Maguire podrían abordar otros proyectos y no estar picando código día sí, día también. Tras establecerse pues la empresa ya en esta posición con decenas de trabajadores y todo el mundo más profesionalizado, tiempo después del lanzamiento de este Below Zero, Unknown Worlds anunciaría, entre otras cosas que veremos después, el Subnautica 2, que será el... De paso. Me vi un par de cosas interesantes al respecto al Subnautica 2 estos días después entre otras cosas que veremos después, el Subnautica de Below Zero. Que supuestamente el gusano iba a ser visible bajo el agua, lo cual creo que eso hubiera estado increíblemente bien, porque es tan gigante que hubiera dado incluso un aire muy bueno a la forma, ¿no?, del Gargantuar, lo cual es muy chido porque es lo que la gente pide, ¿no? Entonces así te dejan de joder un poco. Pero aparte, el tiburón que dije debería ser un leviatán es un leviatán y a la vez no, lo cual también es gracioso. Mira, cuando suba el video probablemente me estén puteando caleta porque fui bien mamón en ese video, lo tengo que admitir. Pero aprendí un par de cosas y solo sigo diciendo, sí, debió haberse quedado como un TLC, bro, al chile. Unknown Worlds anunciaría, entre otras cosas que veremos después, Por lo que vi, el la historia Subnautica no lo vale. 2,
que será el juego que dará origen a toda la problemática de esta historia. ¿Sí? Con ese resumen previo ya conocemos a las 3 figuras más importantes de Unknown Worlds. Charlie Cleveland, el padre fundador que estaba ahí desde antes de tener nombre el estudio, Max Maguire, que entró años después para ayudar a hacer crecer un poco el estudio y volverlo algo decente, y Ted Hill, que tras el crecimiento desmesurado tomaría el papel de CEO. Y siendo Unknown Worlds responsable de Subnautica, ese juego que redefinió su género y les hizo ganar dinero, prestigio y crecimiento a expuertas, estaría ya todas las piezas en el tablero. Todas menos una. La pandemia del coronavirus. Cada vez son más historias las que os cuento en este canal. ¡Oh! Te juro, weón. ¡Oh! Dios santo. En serio, loco. Escuchar ese nombre olvidado en el 2020, weón. Oh. Literalmente la época donde empezó una gran ola de decadencia que hasta el día de hoy siento que no nos recuperamos del todo. Ah. El puto cobicho, weón. Tantas cosas se perdieron, weón. Tantas mierdas fueron destruidas por culpa de este conche tu madre, weón. Donde la pandemia ha tenido algún tipo de efecto en los eventos y cómo se desarrollan. Y es normal, porque durante esa época la industria de los videojuegos sufrió un crecimiento absolutamente descomunal, algo sin precedentes. En lo que todos estábamos encerrados en casa sin nada que hacer, descomunal. Algo sin precedentes. No... ¿O sí? ¡Eso es Warframe! Espérate, que vengo de jugar y de hablar de Warframe por media hora. Coronavirus ahí junto a Inglaterra en mi lista de alguna manera siempre tienes la culpa. ¿Es Vauban? A ver, no sé si es Vauban. A ver, a Vauban le puedes poner una skin para que parezca el weón de Dead Space, lo cual está chido, pero... Un crecimiento absoluto. No, ese no es Vauban, weón. No, esto no es... Es que el mapa se parece, pero puede ser el Warframe viejo. No sé, no se ve claramente, weón. Yo digo que está jugando Rhino. Absolutamente descomunal, algo sin precedentes. En lo que todos estábamos encerrados en casa sin nada que hacer, muchísimos nos refugiamos en los videojuegos. Y gente que normalmente no lo haría o que jugaría de forma muy esporádica, se volvieron público hardcore. Al menos en el sentido más comercial de la palabra. Así pues, montones de videojuegos por aquellos años crecieron mucho. Estudios se formaron, las empresas reinvirtieron dinero y los números de las acciones subían y subían, algo que lógicamente gusta mucho a los inversores, que en lugar de pensar a largo plazo piensan en cómo pueden hacerse más ricos en muy poco tiempo. Y es justo ahí donde entra la otra cara de esta historia, el publisher coreano Krafton. Krafton nace tras el éxito de PlayerUnknown's Battlegrounds. Chicos, creo que después de lo de los mangas, destruiré Corea del Norte. Creo que la que tenía que destruir era la del sur, pero no me importa. ¡Algo voy a destruir! Quizás haya sido demasiado ambicioso y soñador, pero hace 3 años me metí a la carrera de diseño multimedial para así poder trabajar en Unknown Worlds y poder desarrollar juegos y poder, en un futuro y con mucha suerte, desarrollar mi propio juego. ¡Wow! Muchísima suerte, compadre, porque créeme, hacer un juego desde cero, eso yo no se lo deseo a absolutamente nadie. Porque, claro, para nada tengo algo de experiencia con los videojuegos, ¿verdad? Yo hacer un videojuego, no, ¿cómo la creen, Puta la weá, aún me falta terminar 2/3 de la historia de I Don't Wanna Be a Monster, Anyway. Que por su lado es una historia de éxito meritoria de su propio vídeo, aunque para este tema no es tan relevante. El caso, en resumen, es que Bluehole, el estudio detrás de PUBG, ganó tantísima pasta que al juntarla con inversiones de Tencent, un holding chino, acabaron creando la marca Krafton, que serviría de paraguas para juntar todas las subsidiarias que irían comprando bajo el mismo nombre. Actualmente Krafton está valorada en unos 2.000 millones de dólares. En pocos años Krafton compraría un montonazo de empresas. Algunas están cerradas, aunque la mayoría están en activo y haciendo videojuegos de diferentes tipos. Entre sus listas se encuentran Striking Distance, que son los creadores del Callisto Protocol, Rising Wings, una empresa coreana que hace juegos de móvil, Things Flow, 5 Min Love Corporation, Neon Giant, Tango Gameworks, que en paz descanse, que estos ya cerraron, y otros tantos, cada uno con sus diferentes estilos de juego y más o menos títulos publicados. Y a la cabeza de todo este tinglado turbo capitalista se encuentra este señor, Chang'an Kim.
Acordaos de su cara, que será el protagonista de muchos de los eventos venideros. ¡Oh, no! Ahora nos toca juntar los 3 elementos en un solo caldero, como si quisiésemos hacer un cocido muy desagradable. Por un lado tenemos un estudio emergente, autor de un juego que ha vendido 20 millones de copias. Justo al frente, un publisher expandiéndose y comprando estudios a diestro y siniestro. ¡Oh, Dios mío, cada Y día me vuelvo más el envolviendo a las Teverata! dos partes, una pandemia mundial que ha hecho que la gente juegue más que nunca y que los inversores de videojuegos Cada se día me vuelvo forren. más el El Teverata. resultado de toda esa mezcla es una oferta de Krafton de 500 millones de dólares para adquirir Unknown Worlds, más un bonus para el estudio de hasta 250 millones adicionales si cumplen los objetivos de desarrollo de Subnautica 2. Y esa oferta Tiene cara de daría cabrón pie aquí. a un absoluto festival de acusaciones, denuncias, malas Au. prácticas, proyectos secretos y lo más tóxico que pueda salir de una relación entre un publisher y un estudio. ¿Ah? Los eventos de todo lo que ocurrió tras la oferta de 500 millones están un poco mezclados, porque se han reconstruido tras mensajes públicos, acusaciones y juicios. Así que haré lo posible por explicarlo de forma más o menos cronológica, pero sabed que parte de la información no se reveló hasta mucho tiempo después, hay cosas que se contradijeron y 1000 follones de ese estilo. Vamos allá. Con Krafton centrado en el crecimiento desmedido y la adquisición de estudios uno tras otro, Unknown Worlds era un caramelito. Un estudio que ha ganado muchísimo dinero con un par de juegos y que además está trabajando en una secuela que tiene el éxito garantizado, aunque Yep. sea un mal juego. Bueno, Por lo que yo me con lo la voy a mentalidad comprar de nomás para empresario ver qué más tal, absoluta, ¿sabes? Krafton lanzó esa oferta a Unknown Worlds. Dios. Oferta que Unknown Worlds, al verla, aceptaron encantados, porque es que era muy buena. Los 500 millones iniciales se entregarían a Unknown Worlds en base a una serie de milestones, objetivos que se marcan en el desarrollo y que conforme se van cumpliendo van desbloqueando partes del dinero. De esa manera se garantiza que el dinero se va destinando realmente al desarrollo. Además de esto, en el trato que firmaron con Krafton, Unknown Worlds se mantendría independiente, salvo causas mayores que fuercen a Krafton a intervenir. Y como ya estaban más que asentados tras el crecimiento que experimentó la empresa y por haber puesto a Lo peor es que, a ver, aquí es cuando me pongo modo abogada, porque me sigue sorprendiendo que la gente no sabe que yo estudié leyes. He de decir de que eso suena bastante razonable para un contrato. Porque esa es la cosa, a menos que nunca hay que dejar nada vago en el contrato. Entonces, a menos que en el contrato dijeran qué son esas situaciones que le permiten a Krafton tomar control, pues ¿dónde está el cagazo? ¿Dónde está el cagazo? Ted Hill al mando como CEO, Cleveland y Maguire se movieron a otros proyectos. No abandonaron el estudio, pero dejaron de trabajar a diario en Subnautica. Asistían a las reuniones, estaban enterados de lo que iba pasando, pero podían permitirse centrarse en otras cosas mientras el estudio avanza solo. Cleveland se metería a desarrollar Moonbreaker, un juego con el que el estudio perdió muchísima pasta, a la vez que exploraba el mundo del cine. Y Maguire se iría a hacer cosas como explorar el efecto de Subnautica en niños en el espectro autista. Aún así, insisto, los dos seguían formando parte del estudio, conservando sus roles y asistiendo a reuniones. Adicionalmente, a esos 500 millones y la independencia del estudio, en el trato que firmaron, Krafton prometió a Unknown Worlds un pago adicional de $3,12 por cada dólar que sobrepase el umbral de 69,8 millones hasta un máximo de 250. Todo esto supeditado a que Subnautica 2 saliese dentro de las fechas previstas de finales de 2024. He dicho muchos números y quizá pueda sonar confuso, pero en realidad es muy fácil. El resumen es, si Unknown Worlds genera, por ejemplo, 100 millones de dólares, esos 30,2 que sobrepasan el umbral que establecieron, lo multiplican por 3,12 y el estudio se lleva 94,2 millones de bonus. Esto lo harían hasta un máximo de 250 millones. ¡Wow! Esta cantidad de dinero la habrían alcanzado muy rápido, porque el estudio sin hacer absolutamente nada ya facturaba 15-20 millones de ingresos solamente en cobros de ventas de los productos publicados previamente. Y Subnautica 2 por su lado, con 2,5 millones de wishlists en Steam, sabrían que vendría una burrada nada más salir, proyectando entre 130 y 150 millones de dólares en ingresos. Así que es fácil asumir que Unknown Worlds se habría llevado ese bonus casi entero prácticamente seguro. Pues cuando el frenesí de la pandemia se calmó y la industria comenzó a estabilizarse, a Chang'an Kim, el CEO de Krafton, comenzaron a caerle sudores fríos. De repente como que se dio cuenta del follón en el que se había metido. ¿Qué? Viendo que se había metido en camisa de 11 varas y con miedo a que le perciban como un pelele o un blandengue, eso fueron palabras suyas, Chang'an Kim urdió un plan. Un plan al que denominó Proyecto X. ¿Qué? Es muy molón el nombre, muy de proyecto secreto malvado. El Proyecto X Sí, qué chucha. consistía en formar un equipo interno para conseguir todo lo que quería Kim. Primero, renegociar el trato para no tener que pagar el dinero. Si eso no se puede, tomar el control del estudio.
y al mismo tiempo lograr el apoyo de los fans, quedar como los héroes de la historia, asegurarse los derechos de publicación de Subnautica 2 y preparar todo lo necesario para una defensa legal en caso de demandas. Kim no estaba contento con el trato que había firmado con Unknown Worlds y quería evitarlo a toda costa. Perros culiados, viejo. ¿Por qué? Viejo, las peores historias de este mundo empiezan por la avaricia humana, weón. Hijo de tu puta, para no quedar como un pelele, casi destruiste un juego y una compañía y una empresa y una franquicia, weón. Amada por miles, entre ellos yo, coreano conchetumare. Dios mío. Y pensé que los K-popers eran lo peor que salió de Corea, weón. Carajo, weón. De hecho, a mí me gusta el K-pop, pero no va al punto. Volvió Hydra del Capitán Según América reconoció, 2. el pago de ese bonus sería muy negativo, tanto para Krafton como para él y sus roles en la empresa, quedando como un Entonces, ¿para qué pelele lo prometiste y proyectando en la primer imagen lugar, de que wea? se están aprovechando de él. Así pues, en el primer paso del Proyecto X, Kim intentó renegociar el acuerdo con la cúpula directiva de Unknown Worlds, pero como estaba ya todo por escrito y pactado previamente, rechazaron la renegociación, a lo que Chang'an Kim les echó a todos. Y con este pequeño contexto presente, os leeré el comunicado oficial que publicó Krafton poco después del despido de la cúpula directiva de Unknown Worlds. Krafton valora profundamente la creatividad única y el world building inmersivo de Subnautica. ¡Cómemelo, huevo! Dios, el caradurismo, la hipocresía, sinónimos. Qué rabia, qué hija de puta, weón, qué hija de puta. ¡Oh! ¿Qué chingado? ¡Mi! Están tirando latas acá. Qué rabia, weón. Qué hijo de puta. Qué weá la codicia, weón. O sea, me da risa como llevamos una semana entera hablando de la codicia de gente coreana. Primero por los manguas, bro, y ahora esto. Eso debería ser ilegal. ¡Claramente es ilegal! A ver, para empezar, obviamente es ilegal. Pero esa es la cosa, la legalidad es una weá que es una basura. Porque, mira, ¿conocen esa frase de Jake el perro? Que va durísima, por cierto. De que los poderosos inventaron las leyes cuando ya tenían el poder. Ya, esto es un poco de lo mismo, donde las leyes... Mira que todos queremos a los coreanos. Pero esos hijos de su coreada madre no están poniendo de su parte. Sí, o sea, recuerden, cada vez que tenemos memes de chinga tu madre, los coreanos, no es todos los coreanos, es solo en estos en específico. Que hayan pasado dos cosas al mismo tiempo es nada más que una coincidencia, no sean tontos tampoco. Pero el punto es que, viejo, la legalidad de esta, porque lo peor, podrían perfectamente echarlos y inventarse una excusa que sea completamente verificable, nomás porque son unos hijos de perra. La legalidad es una basura, weón. Para proporcionar a los fans con una experiencia jugable Cada día las empresas incluso se pasan mejor, más por el culo los adquirimos derechos Unknown Worlds, decentes de comprometidos los para apoyar el futuro éxito de Subnautica. Trabajamos codo con la dirección del estudio, que fueron claves en la creación del Subnautica original para generar el entorno óptimo para el éxito de Subnautica 2. Sin embargo, lamentablemente, la antigua dirección abandonó las responsabilidades que les habíamos asignado. Subnautica 2 estaba originalmente planeado para su lanzamiento en Early Access a inicios de 2024, pero la línea temporal desde entonces se ha retrasado muchísimo. Chicos, en verdad, esto lo hacemos para que el Subnautica salga más bonito y más decente. Lo más XD de esa historia es que todo eso del Proyecto X lo hizo / planificó con ChatGPT. Oh, me voy a matar. Es que a mí lo que me da rabia es de que se están tratando de hacer las víctimas, tipo, nosotros aquí, oh, pobres de nosotros, se nos prometió tal, y por eso tuvimos que matar a toda la gente del estudio. Bueno... Krafton hizo múltiples solicitudes a Charlie y Max para que dejasen sus roles como director y director técnico respectivamente, pero los dos lo rechazaron. En particular, tras el fracaso de Moonbreaker, Krafton pidió a Charlie que se centrase en el desarrollo de Subnautica 2, pero él, en vez de participar en el desarrollo, eligió centrarse en un proyecto personal de una película. Krafton considera que la ausencia de liderazgo ha resultado en una confusión prolongada en la dirección y ha retrasado significativamente el proyecto. Además, el estado del Early Access no está a la altura de las expectativas en cuanto a contenido. Con esas palabras, y todas las demás, que al final esto es un pequeño extracto del mensaje completo, sí. Krafton estaba pintando una imagen muy clara. La cúpula directiva de Unknown Worlds era una banda de vagos que no atendían al desarrollo de Subnautica, que estaban dejando el juego descuidado y que solamente se mantenían ahí por cobrar el bonus. Y así los dejan como los villanos. Como dijo un amargado verde peludo que odia la Navidad,
La avaricia jamás termina. Exactamente. Me pasa, como un tipo así llega a puestos altos de poder. Es que ese es el punto. La gente malvada, avariciosa, cruel y que es capaz de destruir a cualquiera que se imponga en su camino, es la gente que llega a los altos mandos, bro. Porque para llegar a los altos mandos tienes que codearte con gente así de horrible. Es muy difícil que alguien llegue a puestos tan altos de dinero sin haber destruido un par de huevos para hacer el omelette, ¿cachai? Por eso es que existe el comentario que, bueno, obviamente hay excepciones, pero de que todo multimillonario es malvado. Y es porque, viejo, nadie llega a ser tan asquerosamente multimillonario siguiendo la ética moral del ser humano. Porque literalmente, cuando te la pasas por el culo ganas más plata, bro. Es como, no sé, viejo, ¿quieres tus chocolates hechos con trabajo infantil? Come Nestlé, weón. Oye, está del Twitter que puedes estar usando ahora mismo. ¿Cómo estás, Elon Musk y sus minas ilegales de esmeraldas, weón, con trabajadores prácticamente como esclavos? Oye, ¿cómo estás todo gobierno chino? Oye, Estados Unidos, ¿cómo estás, weón? ¿Cómo están tus principales gentes de dinero? En la lista de Epstein. ¿Entienden el punto? La gran mayoría es una combinación de contactos y ver qué cosa eres capaz de destruir en el camino, porque no, ese de hecho es parte del mismo video, ¿no? Hola Amazon, sí. Hola Amazon, ¿cómo vas sobreexplotando a tus trabajadores para que no puedan ir al baño más de una vez al día? ¿Sabes? Porque, ¿qué es lo que pasa? De hecho, en el mismo video te lo explican. Tencent, con esta compañía que ya se me olvidó el nombre, ¿no? Donde trabaja el coreanito este. Estaban comprando un chillón de otras empresas y otros estudios. ¿Por qué, pues, weón? Porque ¿qué es más barato para ellos? Comprar un estudio que si quieren y no les da el dinero suficiente lo desmantelan y se llevan todos los recursos y eventualmente recuperan dinero, o les pagas una miseria de lo que pagarías si el proyecto lo hicieras tú, y si sale un éxito rotundo te llevas todo el dineral, pues, bro. ¿Entiendes? Eso es básicamente consumir a la competencia. Tencent, Vance, Tencent ¿podrías es un clasificar ejemplo. nuestro mundo como un Splatterpunk o que va camino a un Splatterpunk? No, pues Splatterpunk es más explícito. Aquí todo es más sutil, ¿sabes? Por eso, mira, sé que está el meme de con el TV Nauta de capitalismo malo. Duh. Pero mira, no lo quiero repetir tanto porque después me dicen comunista, que tampoco. Pero el punto es que, claro, el capitalismo sí abre paso a que las empresas sean así de bastardas. Por eso alguien así de conche su madre llega a un puesto tan alto a pesar de parecer tan estúpido. Porque muchas veces no se requiere alta inteligencia, muchas veces se requiere suerte y la capacidad de hacer lo que es necesario cuando te toca, sea moral o no. ¿Entiendes? El hombre más millonario del mundo no llegó ahí siendo buena gente. Llegó engañando, haciendo promesas que no se cumplen, estafando, maltratando, esclavizando. Y puedo comprobarlo porque históricamente el ser humano que más dinero ha tenido en el mundo por stock market ha sido Elon Musk. Y Elon Musk hizo todas esas cosas que acabo de enumerar. ¿Entienden el punto? Así funciona. Funciona para todas las cosas, viejo. Por ejemplo, ¿quieren otro ejemplo? En el mundo del streamer, ¿quién creen que gana más dinero? ¿La streamer manipuladora que logra que sus streamers les donen? ¿O la pendeja que grita, no, por favor, no me den plata a menos que les sobre mucha? ¿Sabes? ¿Quién gana más dinero? ¿El que es moralmente correcto o el que no? Decían ustedes, por mi loco, decían ustedes. Y por si no fuese suficiente con este comunicado, se filtraron pantallazos que mostraban el estado del Early Access de Subnautica 2 y cómo muchos de los objetivos no se habían cumplido y el juego no tenía el contenido que debía tener para la fecha en la que se encontraba, fallando los milestones y no cumpliendo las expectativas. Tras el despido de Cleveland, Maguire y Hill, Krafton puso a dirigir al estudio a Steve Papoutsis. Este señor, que había trabajado en Callisto Protocol, juego de otro estudio bajo el amparo de Krafton. Mierda, y si las cosas hubiesen quedado ahí, Krafton habrían quedado como los salvadores de Subnautica que le quitaron el juego a esos malvados y vagos desarrolladores que solamente querían el dinero. Ellos se habrían ahorrado el bonus y se habrían salido con la suya en todos los aspectos. El Proyecto X habría sido un éxito. Pero la cosa no acabó ahí. Y por desgracia, el Proyecto X fallaría como una escopeta de feria. Agarraos, que todavía falta mucha trama por desenvolver. A ver, dime, y ha llegado la hora del juicio. Dime, hombre, videojuego. Desde la perspectiva de Unknown Worlds, de repente Krafton les había despedido a todos y estaban intentando dejarles como los malos de la película. Así que al ver lo sucedido, Charlie Cleveland demandó a Krafton y en su demanda explican su versión.
Antes de hacerlo, es importante mencionar que algunas partes de lo que explicaba Krafton sí son verídicas, cosas como el hecho que Subnautica 2 se retrasó más allá de la fecha prevista originalmente, o que Cleveland y Maguire estaban centrados en otros proyectos. Sin embargo, antes del despido, al ver que el proyecto estaba teniendo dificultades, ambos volvieron al desarrollo de Subnautica 2 para ayudar a construir una demo y encaminar mejor todo el proyecto. Por lo que nadie niega que Subnautica 2 tuvo dificultades. Donde igual discrepan es en las razones de esas dificultades y las causas de los retrasos. Y justo ahí empieza a soltar factores Charlie Cleveland en su demanda. Agarraos que se vienen curvas. Espérate. En primer lugar... Antes de las curvas, ¿ven a lo que me refiero? ¿Ven a lo que me refiero? En la demanda decían que estaban distraídos, que sí, pero todo tenía una justificación legal, porque me imagino, no es que se hayan ido del proyecto y se pusieron a hacer jaladas porque sí con la plata que les habían dado. Habrán dejado a alguien a cargo en representación legal de su trabajo de ello, entonces no estaban trabajando de manera directa, pero tenían el equipo de parte del estudio con el enfoque adecuado trabajando, lo cual claro, pues es perfecto. Entonces... el güey que los despide puede decir esa jalada y si no reclaman de manera correcta, obviamente cuela, porque es una verdad a medias. Entonces, si no puedes comprobarlo del todo en el juzgado, te meten el pene por el culo. ¿Entienden? Pene, culo, insertar. Por eso el sistema legal tiene estos problemas, ¿no? Porque es como la frase de todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, si tú no puedes probar que estar distraído del juego no estaba justificado, te meten el pene en el culo. Pero ahí viene el problema, porque probarlo puede que sea difícil. Porque si no tienes las pruebas que el juzgado específicamente encuentre válidas, no importa si es lo que pasó, todos saben que pasó. Hay pruebas de lo que pasó, pero legalmente no cuentan, entonces todos saben que ese es el hecho. Pero ante la ley nada pasó y no tienes cómo comprobarlo y cagaste. Y ahí es cuando agarran su pene y lo introducen en tu culo. ¿Entienden? Así es como funciona, man. Es una porquería, culiao. Factores Charlie Cleveland en su demanda. Agarraos que se vienen curvas. En primer lugar, en la demanda se muestran conversaciones que tuvieron Unknown Worlds y Krafton, donde se deja claro que Cleveland no iba a formar parte de Subnautica 2 en su día a día, dejando en evidencia que eran perfectamente conscientes de esto, que no era algo nuevo. Además, hay mails donde Krafton apoya completamente la faceta cinematográfica de Cleveland, proponiendo incluso una posible película de Subnautica. Razón de más por la que Cleveland no estaba en el desarrollo día a día, estaba teniendo reuniones para ver si es... Película de Subnautica. Película de Subnautica. Película de Subnautica. I'm crucified like an angel. Oh, ñañud, guía el stream. Estaré aquí arriba media hora más pajeándome. No, pero viejo, imagínatela como la de Iron Long. Gracias por la resubtaiga. Imagínate en una pelea de esa calidad, pero del Subnautica. Qué rico. Hiciste una explicación de cómo funciona el sistema legal digna de South Park. Gracias, muchas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Esa película llegaba a ver la luz del día. Las filtraciones. Cleveland acusa a Krafton de hacerlas públicas ellos mismos, con el único propósito de hacerles quedar en mal lugar, pero la realidad es que el Early Access estaba más que preparado para su publicación. En varios playtests que hicieron, todos los jugadores confirmaron que el juego estaba listo para su publicación en Early Access y que no tenía los problemas que sí afirma Krafton. Y según afirma Cleveland, Krafton se pasó meses haciendo todo lo posible por retrasar Subnautica. Les retiraron acceso a materiales necesarios para el desarrollo. Se cargaron colaboraciones imprescindibles. No hacían el seguimiento adecuado de las tareas. El equipo de publishing americano con el que habían estado trabajando fue sustituido por otro coreano que no tenía experiencia y no hablaba en inglés. O sea, ¿ven esto? ¿Ven a lo que me refiero? A ver, de vuelta al punto. Es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿ok? Pero claro, pues, aquí el estudio de Krafton, ¿no? El del coreano. Son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Y si no muestran o no tienen un registro válido de todo esto que está en papel ahora mismo, legalmente agarrarían su pito. Ya creo que ya fui lo bastante reiterativa, ¿no? Pero ustedes me entienden, pues, viejo.
La wea culera, viejo, la wea culera. Porque claro, po, todo esto de aquí se puede justificar como parte de el trabajo empresarial. Todo esto Krafton puede llegar y justificarlo con que, no, es que esto no lo hicimos para retrasar el proyecto. Lo hicimos porque bla, 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 papelerío legal, bla, 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 es que tuvimos dificultades por aquí, bla, 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 bla. Y claro, todo es algo tan enrevesado y tienes que armar una narrativa y el único que puede decidir al final de esto es el juez. Porque el juez puede decir que todos estos reclamos que están aquí en pantalla son válidos porque Krafton estaba en su derecho de hacerlo. Y claro, Krafton gana. ¿Entiendes? Si es que no captan la narrativa del coreano tratando de ser un bastardo y robarse todo el proyecto, fracasan, po, weón. Fracasan. Y esto es lo que yo llamo justicia anal. ¿Sabes? ¿Dónde está mi mouse? Oh. ¿Se murió? Oh. Oye, ¿se murió? Güey, no tengo que hacer intro porque, verdad, esto es continuando lo de ayer, así que fijamos que nada pasó. Eso creo. Hacerles quedar en mal lugar, pero la realidad es que el Early Access estaba más que preparado para su publicación. En varios playtests que hicieron, todos los jugadores confirmaron que el juego estaba listo para su publicación en Early Access y que no tenía los problemas que sí afirma Krafton. Y según afirma Cleveland, Krafton se pasó... Bro. Aviso, si quieren ver videos o contenido editado de esta guoneja, vayan al canal de Lady Blast. Y el que no vaya y se suscriba le golpeo con mi guitarra. Y los casi mirifico. ¡Wow! ¡Qué pasado! Iba a decir, bro, que por un momento se pausó la huevada y me dio un ataque cardíaco porque pensé que se iba a echar a perder como el directo anterior, weón. Digo, todo esto está siendo grabado en el mismo directo. Claro que sí. Oh. Meses haciendo todo lo posible por retrasar Subnautica. Les retiraron acceso a materiales necesarios para el desarrollo. Se cargaron colaboraciones imprescindibles. No hacían el seguimiento adecuado de las tareas. El equipo de publishing americano con el que habían estado trabajando fue sustituido por otro coreano que no tenía experiencia y no hablaba ni inglés. Krafton insistía en la necesidad de retrasar el juego, porque sus expertos así lo decían, pero esos expertos resulta que no tenían experiencia ni en Early Access ni en juegos de supervivencia. ¡Los expertos Krafton no eran dejó de expertos, trabajar en las localizaciones del juego, dejó de proporcionar servicios backend, no definió las políticas, términos de uso y privacidad del juego pese a ser su responsabilidad. El equipo legal de Krafton no proporcionó los servicios legales requeridos previo lanzamiento. Krafton canceló un acuerdo con PC Gamer que habría potenciado el marketing del juego. Krafton publicó cosas en la web de Subnautica sin consultarles, generando problemas al estudio. Y finalmente dejó hasta de responder a los mails de Unknown Worlds. ¡Madre mía! Se conoce que estaba calentito Cleveland, porque la demanda contra Krafton muestra una perspectiva muy, pero que muy distinta de lo ocurrido en los últimos años. Y de hecho, si echamos la mirada atrás, ya se podía oler un poco las desavenencias entre publisher y estudio desde el principio. Y es que años atrás ya ocurrió algo muy raro que no suele pasar en estas colaboraciones. Y es que Krafton confirmó a sus accionistas que Subnautica 2 sería un juego como servicio, con todas las cosas habituales de ese tipo de juegos. Microtransacciones. Maldigo a cualquier juego que... No, maldigo a cualquier compañía que intente convertir un juego tan bello como el Subnautica en un juego como servicio. Odio los juegos como servicio. Váyanse a cagar, me estás jodiendo. ¿Cómo? ¿Cómo haces el Subnautica un juego como servicio? ¡Oh, Dios! Oh, No, a ver, el Warframe empezó como juego como servicio. Esa es la gran diferencia. De hecho, del Warframe de un juego como servicio lo van a pasar a un juego normal con el Soulsframe, ¿no? Pero viejo, ¿qué es esto? Plantas vs Zombies 2, weón. ¡Qué asco! ¡Qué malo, weón! Acciones, pases de batalla, todo el pack. Y por su lado, mátate, weón. Negó. Mátate, grábalo. Cualquier compañía que siga buscando juegos como servicio así, mátate y grábalo, weón. Grábate y mátalo. Mátalo y grábate. No sé, weón, cómo se diga la wea, pero qué dolor, weón. Categóricamente que eso fuese a ser así, que Subnautica no tendría nada de eso. Esto que entre colegas igual sería una disputa sin más, en un proyecto tan grande como Subnautica 2, es un problema de PR muy gordo y que generó preocupación a la base de jugadores.
Porque ¿a quién crees? ¿A los que hacen el juego o a los que ponen la pasta y toman las decisiones? Sea como fuere, esa demanda dejó bien clara la posición de Cleveland y por extensión de los 3 miembros de la cúpula. Todo lo que dice Krafton es falso, se están dejando mucha información y además los malos de la historia resulta que son ellos. Con eso, empieza el juicio. Y ocurre una cosa muy bonita que en los juicios de Estados Unidos se llama discovery, donde las dos partes tienen que cederse entre ellas todos los documentos relevantes para el caso. Y ahí, como el nombre indica, se descubren cosas. Sí. De entrada, Krafton le dice al juez... Porque esa es la cosa, que dato curioso, esto no ocurre en todos los países del mundo. De hecho, hoy que nos vimos Jujutsu Kaisen con los papus, nos vimos el capítulo de Higuruma, y de hecho ahí es cierto, si no me equivoco, en Japón la parte de Discovery como tal no existe. Aquí en Chile sí, donde ambas partes tienen que las pruebas, ¿no? Los datos irrelevantes, las cosas que se van a presentar de ambos lados tienen que pasarse al otro para uno, que puedan armar una respuesta y dos, saber defenderse. Porque de lo contrario, en el mismo juicio te pueden agarrar con sendas sorpresas, ¿cachai? Imagínate, no sé, pues que todo tu argumento y trabajo legal va sobre la prueba A y el otro weón se guarda en el bolsillo que no tienen un papel que muestra que la prueba A es falsa y todo el trabajo para lo de la prueba A se va a la basura y eso hace que el proceso sea muy lento, estúpidamente lento, y eso es una porquería, bro, porque claro, pues cualquiera puede llegar con pruebas sorpresa para joder cualquier caso, en especial entre más jodido es, y eso pues destruye muchos aspectos de la ley. Eso es una porquería, que solo van a mostrar documentos que tengan las palabras termination y earnout, porque como la demanda es sobre el despido y el bonus, pues solo si están esas palabras será relevante. ¿Qué? A lo que el juez respondió, una polla como una olla. ¡Sí! ¿Qué Krafton mamá dijo es después eso? que el estado de Subnautica 2 no es relevante para el juego, así que no lo van ni a enseñar. A lo que el juez respondió... ¿El estado del juego no es relevante para el juego? ¿Qué? Venga ya, hombre. Para una mayor ironía, Krafton dijo que quería que hiciesen un análisis forense a los discos duros de los 3 miembros de la cúpula de Unknown World. O sea, ven de lo que hablo. Estos hueones intentaron cualquier carta. Es que si, literal, si tenían un juez menos basado y que le importara un pito esto, porque diría algo así como, videojuegos, cosita, déjense de chingar, bla, 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 les aceptaba una de estas y al otro lado le cagan caleta el juicio. ¿Se entiende? Porque claro, ustedes están diciendo, pero esto es obvio, ¿no? Tipo, estas 3 cosas que está haciendo Krafton claramente es una porquería y para cualquier juez debería ser obvio. Pues déjenme decirles que no, Déjenme decirles que no, y ese es el gran problema de las leyes, cuando se trata de todo impartir justicia por un juez, que los jueces están hechos como figuras de alto poder que tienen la capacidad supuestamente de discernir perfectamente sobre estos casos. Pero es mentira, viejo. Literal, muchos jueces llegan ahí por nepotismo como en cualquier trabajo. Muchos jueces tienen agendas políticas internas. Se han descubierto 1001 casos de fraude todo el tiempo donde se le paga al juez para que haga tal cosa. Bro, lamento que siempre que hablemos de temas legales volvemos al tema, pero ¿se acuerdan en el juicio en el que estuve yo? Ya, pues, weón, ¿quién dejó que el güey, en lugar de tener que pasar la etapa probatoria en la cárcel donde debía estar, lo dejaron irse a su casa para prisión, ¿cómo se llama esto? Para... ay, se me olvida la palabra, weón. Ay, ¿cómo se dice cuando no puedes salir de tu casa, bro? Se me olvida el nombre. No puede ser que se me haya olvidado. Prisión domiciliaria, exacto, para prisión domiciliaria. ¿Y el weón qué hizo, po, weón? Agarró un taxi y se fue del país. Y nunca fue a la cárcel, ¿entienden? Eso, arresto domiciliario, gracias, Chad. Pero ven, eso es 100% culpa de la jueza de la situación, porque ella fue la que dijo, tú te vas a arresto domiciliario hasta la sentencia final. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, bueno, muchos jueces incluso hablaron al respecto y dijeron, ¿cómo no se le ocurrió esa estupidez? Y claro, pues, pero nadie puede desafiar a la jueza una vez toma un veredicto, entonces entiendan el punto. Los jueces, viejo, un juez un día tiene un día de mierda. Le pisa caca de perro, le tiran un balde de agua sin querer de que estaba lavando una ventana, le cae un rayo, su pareja termina con él y el juez tiene ganas de matar.
Entonces cuando llega al trabajo va a encontrar a todos los buenos culpables, ¿cachai? Esas cosas pasan, es el factor humano y eso es lo espantoso de la ley. Porque el factor humano aquí, si hubiera afectado un poco de que no sé, pues no le sabía los videojuegos, no le habían explicado bien el tema, o a veces simplemente le da flojera. Déjala cagar. Déjala cagar. A lo que el juez dijo... Igual es pasarse un poco, ¿no? Aquí solo vemos la paja en el ojo ajeno. Krafton no fue capaz de mostrar absolutamente nada, ni llevar a nadie que confirmase que el Early Access no estaba listo para su lanzamiento. Y a medio juicio, cambiaron la razón por la que despidieron a los devs. Originalmente, era porque no estaban trabajando en el juego, por insubordinación y por falta de compromiso. Pero a medio juicio, cambiaron su alegato para decir que les habían despedido por descargar archivos confidenciales sin permiso. Lo que igual no caían con eso... es que ese alegato rompe la ley universal de la causalidad. Es cierto que Cleveland y compañía descargaron los archivos de Subnautica 2 cuando fueron despedidos, pero eso lo hicieron por miedo a que Krafton se cargase todo el trabajo y por proteger su IP lo máximo posible. Archivos que devolvieron rápidamente y que nunca llegaron a ningún lugar porque no tenían interés más que en protegerlos. Pero, si esto lo hicieron antes de despedirlos... eran los directores y el CEO. Tenían permiso para descargar lo que quisiesen e independencia total en el estudio. Y si lo hicieron después de haberles despedido, no puede ser la razón del despido, porque les estarían despidiendo por algo que todavía no han hecho. ¿XD? Digamos que Krafton y Chang'an Kim no estaban haciendo un trabajo especialmente bueno. Pero todavía no se acaba la cosa. Queda la guinda del pastel. Quiero la y es que cereza, resulta dámela. que Chang'an Kim había pedido ayuda a ChatGPT para llevar a cabo los despidos y la toma de control del estudio. Todo ese plan del Proyecto X, de crear un equipo interno y modificar la percepción del público para hacerles quedar como héroes y tal, todo eso era ChatGPT. Los abogados de Krafton, que como os podéis imaginar, siendo una multinacional valorada en 2.000 millones, tienen unos cuantos, desaconsejaban rotundamente intentar cambiar las condiciones del trato o hacer absolutamente nada de lo que hizo Kim. Pero en lugar de hacerles caso, decidió seguir las indicaciones de ChatGPT, que pese a desaconsejarlo también por su lado, en lo que es una IA diseñada para ser complaciente, urdió un plan que después siguieron en Krafton a pies juntillas. Plan que, como estáis viendo, salió bastante mal. Con esto, para cerrar todo lo que se descubrió en esta fase inicial del juicio, las cartas estaban echadas. Y hace apenas un mes... Oh, Dios mío, imagínate la weá. ¡Dios! ¡Oh! ChatGPT, dime cómo derrocar todos los imperios posibles para dominarlos yo. Buscar. Dios mío. Dios mío, qué imbécil, weón. Fecha de este vídeo, el juez dictaminó sentencia, que como os cuenta. podréis imaginar, no es especialmente positiva para Krafton. De entrada, bueno. Krafton debe reinstaurar a Ted Hill como CEO de Unknown Worlds inmediatamente y darle autoridad total sobre la compañía. Cleveland y Maguire no recuperan sus puestos porque, visto lo que estaban haciendo, eran periferales al desarrollo, pero Hill tiene autoridad para readmitirlos si así lo considera. Ok. La fecha para la entrega del bonus de 250 millones se mueve de diciembre de 2025, que ya pasó, a septiembre de 2026, con la posibilidad de seguir moviéndola si se considera oportuno. Y Hill pasa a tener palabra absoluta sobre cuándo se publica el Early Access en Steam. No. Básicamente esto es deshacer todo lo que hizo Krafton y devolver las cosas a su estado original. Aunque, ¿os acordáis de Paputzis, el CEO que llevó a Unknown Worlds tras el despido de la cúpula anterior? Sí. Pues antes de irse, tendría un as en la manga como buena serpiente que es. Y es que justo un día después de la sentencia, Papoutsis lanzó un mensaje a todo el equipo compartiendo que el Early Access saldría en mayo. Y Krafton después confirmó que era cierto a múltiples medios de prensa. Todo esto sin consultarlo a Hill, que no había tenido tiempo de desayunar al día siguiente y estaba viendo cómo después de la sentencia se estaban tomando decisiones de alta importancia sin su supervisión. Pero, weón. Pero, bro. Pero, bro, literalmente, pero son tu compañía, bro, piensa esto, su fracaso es tu fracaso, están dispuestos a sabotearse a sí mismo, weón, así de subnormales son solamente para cagar a estos güeyes que lo único que querían hacer era un juego y los otros eran las ratas, bro. Así pues, Cleveland, en la última información que tenemos sobre todo este caso, ha presentado una queja formal al juez para que se acuse de desacato a Krafton.
Así pues, toda esta historia que arranca con Hola, Chang tía Yang Kim turbina. intentándose ahorrar Hola. 250 millones y queriendo quedar como el héroe salvador de Subnautica, ha acabado con Kim teniendo que pagar ese dinero igualmente, junto a todos los posibles pagos por daños y costes judiciales. Kim ha quedado como un pelele que hace caso a ChatGPT antes que a sus abogados. Y ahora puede que se enfrente a una demanda por desacato a la autoridad. Por su lado, Subnautica 2 ha sufrido altibajos gordísimos. Algunos trabajadores, ante toda esta polémica, han preferido abandonar el estudio. Por los números que mueve, sabemos que va a generar dinero. Sí, pero hasta que se publique y los sí. jugadores valoren la obra, toda esta historia del desarrollo no es más que ruido alrededor de un juego que mucha gente está esperando con ganas. Y esa es la historia del desarrollo de Subnautica 2 y los problemas legales con Krafton. Por lo menos hasta ahora, porque la cosa va a seguir liándose todavía más. Desde luego, una de las historias más cafres de relaciones entre publisher y estudio que he visto en toda la historia de los... Y saben qué es lo peor, que el estudio ya valió verga, ¿sabes? No hay nada que puedan hacer al respecto. No hay absolutamente nada, porque pues una vez ya fue hecha la compra es como decir, viejo, mis jefes son unos bastardos culiados. No hay nada más que puedan hacer. Nada más que puedan hacer, bro. Entonces, el Subnautica 2 va a salir bajo esta empresa. ¿Y qué va a pasar con los trabajos futuros, no? Tipo, nunca vamos a tener un Subnautica 3 porque Subnautica ya es parte de la IP del estudio y el estudio es parte del publisher. Entonces, valimos verga. Yo como veo esto, van a terminar Subnautica 2 porque le deben tener cariño y cada uno va a irse calabaza, ¿sabes? Si se van a quedar con otro estudio muerto, que a saber si hacen más cosas. Probablemente se alejan y ya intentan hacer Subnautica 3, 4, 5, 6, el propio publisher, porque ve que es una IP que da plata, pero la gente que trabajó y le puso alma, cariño y calidad no va a estar ahí, porque ¿quién va a querer trabajar bajo estos hijos de puta, ¿sabes? videojuegos. Y uno de los casos más jodidos de ese crecimiento post-pandemia que sabíamos todos que no era sostenible. Los juicios van lentos, así que lo siguiente que veremos probablemente sea ese Early Access, si es que de verdad sale en mayo y no se retrasa. Pero mientras juguéis, tened presente que Subnautica 2 casi se lo cargan una panda de víboras que pensaba más en quedar bien y ahorrarse dinero prometido que en ofrecer una experiencia chula a los jugadores. Nos vemos la semana que viene. Dios. Qué manera de terminar, ¿eh? Ni South Park se atrevió tanto, lemao. Esto es como ver el origen y caída de Ubisoft. Algo por el estilo, sí, un boicot, imagínate. No, pero sí está bien culero, ¿eh? O sea, sí, a ver, son el publisher, pero en sí, por lo que entendí, a ver, es que recuerde, la primera parte lo vimos ayer, ¿no? No, lo vimos todo hoy, nomás que me golpeó un ladrillo y se me olvidó. Pero que sea el publisher no necesariamente significa que solo tiene los derechos de publicación. Porque, por ejemplo, ¿no? El Revolver Digital, ¿no? Que todos los juegos que tienen ahí, pues también. Todo lo que saca el estudio tiene que venir de ahí, pues, ¿cachai? Esa es la cosa. Es como, claro, supongo que pueden hacer más cosas, pero ¿dónde las van a publicar? ¿Y cómo? Porque están bajo la IP de Revolver Digital. Es complicado, es complicado. Muchas veces depende, ¿no? Muchas veces igual depende del tipo de contrato, pero que sepan que sea su publisher solamente no significa que solamente los publican, porque al Chile... Básicamente Krafton intentó hacer nuke Sí. interna para ver si así le daban de nuevo los derechos completos a Krafton. Spoiler, no funciona así y ahora seguramente se enfrenten a desacato por ello. Exacto, porque por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, ¿no? El publisher no solamente se encarga, pues, de publicarlo, ¿no? Porque si fuera así, nunca necesitaríamos publishers, porque en Steam subir un juego propio, que de tipo individual tuyo, vale como 100 varos, weón, vale como $100, weón, no es tan caro. Cualquiera podría en ese caso, ¿no? Pero el publisher también da publicidad, contactos, en general campaña de promoción, ayuda a tener contactos con marcas de merch y otras cosas por el estilo. Entonces entienden todas esas cosas en lo que tiene con el juego. Y para eso hay más y más y más contratos y todo con los derechos, ¿no? Entonces es complicado. Es complicado, es complicado. Ahora que publican Supranáutica. ¡Oh! Los veo cagándola al punto de mandar al carajo todo, y convertir Subnautica en un juego de servicio. Literalmente, sí, los veo haciendo como su último esfuerzo por raspar plata, lo vuelven un juego como un servicio, se muere y a todos lo olvidan, porque ese es lo peor, ¿no? Que Subnautica se puede morir. Se puede morir, weón. Subnautica se puede morir para siempre y a ellos no les va a temblar la mano.
son una empresa recontra remultimillonaria. Perder una IP no les interesa. O sea, esta historia entera lo comprueba. Estaban dispuestos a joder a la compañía, a la desarrolladora, solamente por un par de millones de dólares. Que obviamente es mucho, pero son compañías billonarias, ¿cachai? No es como que les duela tanto de que necesitamos esto, nos vamos a la quiebra. Eso es pura avaricia, weón. Estaban putamente hambriados, ¿cachai? Entonces ese es el gran problema de todo esto, weón. De que para ellos, claro, o sea, obviamente es un número grande, pero para ellos no era la gran cosa. Y si se muere, bueno, pito. Aún tenemos la IP, podemos producir merch. Cosas así, ¿cachai? Podemos hacer un juego de 2 pesos y la gente lo va a comprar. Listo. Y el trabajo y cariño de un montón de personas que sí estaban metidas en el tema. Andate a cagar y comerme los huevos, dijo la empresa. Eso es una porquería, bro. Eso es una porquería. Al menos no hicieron uno de esos juegos de Fel que tienes que esperar 2 meses para hacer algo de Subnautica. Bro, lo peor es que podrían hacerlo. Si no me equivoco, de cuando vimos la otra parte ayer, ¿no? ¿No que Tencent estaba metido en este mambo? Tencent, ya saben, los mans que están metidos en todos los juegos, en especial de cosas de gacha y celular. Tipo, yo no lo veo como algo extrañamente raro, ¿sabes?